La mayoría de las personas, cuando piensan en el libro del Génesis, visualizan imágenes sencillas de Adán y Eva, la tentación de la serpiente, la majestuosidad de un diluvio en acuarelas infantiles o la promesa de un arco iris. Se nos ha enseñado a ver la creación como una historia de amor, de pecado y de redención fundamental. Se nos ha condicionado a simplificar su terror. Hemos aprendido que el diluvio fue el resultado de que la humanidad se volvió simplemente mala, un castigo divino por la violencia y el desorden. Esta visión, sin embargo, es una versión descafeinada de una verdad mucho más oscura y cósmica. La historia del diluvio no es solo un cuento de advertencia moral. Es el registro de una intervención divina de emergencia contra una catástrofe genética y espiritual que estaba a punto de aniquilar la línea pura de la humanidad y con ella el plan de salvación. El capítulo 6 del Génesis, apenas una docena de versículos, contiene un abismo de terror que la mayoría de las iglesias elige pasar por alto. Es el capítulo que revela una guerra de dimensiones intergalácticas, una incursión alienígena, un intento calculado de contaminar la fuente de la vida humana. Este es el punto exacto donde la narrativa bíblica pasa de la historia humana a una saga de horror cósmico. Se trata de una realidad tan incómoda, tan difícil de racionalizar, que ha sido relegada al silencio teológico, explicada a medias o simplemente omitida. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el texto puro, sin las vendas de la tradición superficial, para enfrentar la verdad aterradora sobre por qué Dios tuvo que ahogar a su propia creación. El Génesis 6 no es solo un capítulo bíblico, es un expediente clasificado que expone una conspiración milenaria contra la humanidad, y hoy su verdad será desenterrada. Para entender el terror, debemos contextualizar el mundo anterior al diluvio, ese primer mundo. Este no era el mundo que conocemos, contaminado por miles de años de polución y decadencia. Era un mundo joven, fresco de la mano del Creador. Los humanos, después de la expulsión del jardín, conservaban una longevidad impresionante, rozando el milenio de vida. Matusalén, el hombre más longevo registrado, vivió 969 años. Esto implica que la genética humana estaba en su estado óptimo, casi inmortal, pero también que la capacidad de acumular maldad, de perfeccionar la violencia y la depravación, era igualmente amplificada a lo largo de esas vidas extensísimas. La civilización humana se expandía con una rapidez exponencial, llenando la tierra, pero su corazón, dice la Escritura, se estaba volviendo un pozo sin fondo de malicia. La belleza de las mujeres de ese primer mundo era, sin duda, espectacular. Imagine una humanidad que no había sufrido la degeneración de las enfermedades modernas, ni la oxidación del tiempo. Su belleza era prístina, hipnótica, y es precisamente esta perfección física y la vasta extensión de la humanidad lo que preparó el escenario para la invasión más audaz y blasfema en la historia de la creación. El texto comienza diciendo, en versículo 1, que a medida que la gente se multiplicaba sobre la faz de la tierra y les nacían hijas, algo extraordinario y espantoso comenzó a suceder. Un evento de una magnitud que alteraría para siempre el curso de la historia biológica y espiritual de este planeta. Y aquí, en el versículo 2, es donde el terror se materializa en la página. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Aquí reside el nudo de la controversia y del horror. Aunque algunas escuelas de pensamiento sugieren que estos hijos de Dios eran simplemente la línea piadosa de Set que se mezcló con la línea impía de Caín, la interpretación que ha aterrorizado y fascinado a los eruditos durante milenios y que da el verdadero peso a la catástrofe del diluvio, es la que identifica a estos seres como entidades celestiales, ángeles caídos, desertores del reino de la luz, o quizás una facción de seres celestiales con libre albedrío que abandonaron su puesto. La frase hebrea, Benei Ha-Elohim, es la misma frase utilizada en el libro de Job y en otros pasajes para referirse inequívocamente a seres angélicos.
no son humanos, no son mortales. Eran seres de otra dimensión, de otro orden de existencia. Lo que ocurrió no fue un simple matrimonio entre clanes, fue una violación cósmica, una transgresión de las fronteras biológicas establecidas por el Creador. Estos seres celestiales, atraídos por la belleza física y la carne de las mujeres humanas, descendieron y llevaron a cabo un acto que desafió toda ley natural y espiritual. La acción descrita es violenta y deliberada. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No se trata de un cortejo romántico, se trata de una selección sistemática, una apropiación de la carne humana para un propósito nefando. Este acto no fue el resultado de la lujuria desordenada de unos pocos hombres. Fue una estrategia que apuntaba al corazón del plan divino de redención. Desde el jardín del Edén, la promesa de la simiente, el Salvador que vendría de la línea de la mujer, había sido establecida. El enemigo, el gran opositor, al ver que no podía detener la promesa divina, intentó contaminarla desde su origen, inyectando un código genético y espiritual profano en la línea de Adán. La consecuencia de esta unión es lo que nos lleva al clímax del horror. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea para gigantes es Nefilim, que literalmente significa los caídos o los que causan que otros caigan. No eran simplemente hombres altos, aunque su estatura era colosal. Eran híbridos, eran una abominación biológica, eran una mezcla impura de lo divino y lo terrenal, de lo angélico y lo humano. Imaginemos el impacto cultural, psicológico y físico de la aparición repentina de esta raza. No eran humanos con defectos genéticos, eran una nueva especie antinatural que caminaba sobre la tierra. El pánico, la reverencia forzada, la subyugación que debieron infligir sobre la humanidad normal debió ser inmensa. El texto los llama valientes varones de renombre, pero su renombre no se basaba en la virtud, sino en la tiranía, en la fuerza bruta, en el conocimiento oscuro y prohibido que sus padres angélicos les habían transmitido. Estos Nefilim se convirtieron en reyes déspotas, en señores de la guerra, en los titanes de la antigüedad que sometieron a la humanidad. Su sola existencia era un grito de desafío a la soberanía del Creador. Ellos eran la evidencia viviente de que las barreras cósmicas habían sido quebrantadas. Su herencia genética, esta mezcla impía, les otorgaba una fuerza sobrehumana, una longevidad y quizás una conexión con conocimientos arcanos que iban más allá de la sabiduría humana. Se convirtieron en los maestros de la violencia, los arquitectos de las primeras grandes máquinas de guerra, y los responsables de que la tierra se llenara de Hamas, una palabra hebrea que significa no solo violencia física, sino maldad moral y corrupción sistémica. Ellos estaban sistemáticamente destruyendo la posibilidad de un linaje humano puro del cual pudiera nacer el Salvador prometido. La situación no era que la humanidad fuera mala, la situación era que la humanidad estaba siendo suplantada por una raza de seres profanos. El terror se intensifica cuando consideramos la respuesta del Creador. La Escritura dice, en un pasaje de una intensidad emocional apabullante, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La maldad había alcanzado el 100% de pureza. No había rincón de la mente ni del corazón humano que no estuviera infectado. Pero luego, el texto nos da una frase que ha resonado con un profundo y terrible asombro a través de los siglos. «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Detengámonos en la inmensidad de esta declaración. El Dios Todopoderoso, inmutable, soberano, experimentó algo que el texto describe como arrepentimiento y dolor. No en el sentido humano de haber cometido un error que lamenta, sino en el sentido de una profunda aflicción existencial,
un cambio de acción dictado por la desoladora realidad de su creación. Le dolió en su corazón. Imaginen el dolor que debe experimentar el Creador al ver la obra maestra de su mano, el ser hecho a su imagen y semejanza, corrompido hasta tal punto que la única solución viable era un reinicio total, una purga cósmica. Es el terror de un padre que debe recurrir al bisturí para cortar un cáncer que amenaza con consumir todo el cuerpo. El Señor no podía permitir que este experimento genético profano continuara. La existencia de los Nefilim y la total depravación de la humanidad amenazaban con destruir la semilla de la redención. No se trataba de un castigo caprichoso, era la única manera de preservar la humanidad pura para el plan futuro. Si no actuaba, la simiente angélica profana habría suplantado completamente a la simiente humana, y la promesa del Mesías se habría extinguido. El diluvio, por aterrador que fuera, fue un acto de misericordia estratégica, un aislamiento biológico y espiritual masivo. La decisión fue irrevocable. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La purga debía ser total. La corrupción no solo había afectado al hombre, se había extendido al reino animal, a la naturaleza misma. El mal tenía una resonancia ecológica. El mundo entero se había convertido en un recipiente de iniquidad que no podía ser rescatado con meras reformas. Se necesitaba un borrón y cuenta nueva, una regeneración completa por medio del agua, el mismo elemento que en el Génesis original había cubierto la tierra antes de la aparición de la tierra seca. Sin embargo, en medio de esta total y abrumadora oscuridad, la luz de la esperanza parpadea con un único nombre: Noé. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no era perfecto en el sentido de ser impecable, pero el texto dice que era varón justo y perfecto en sus generaciones. Esta última frase, perfecto en sus generaciones, Tamim Bidorotav, es otro punto de terror y fascinación. No solo era moralmente justo en su corazón, sino que su linaje no había sido contaminado por la mezcla profana de los Nefilim. Su sangre, su código genético, seguía siendo puro adánico. Él era el último bastión de la humanidad no contaminada, la única hebra biológica que podía llevar la promesa de la simiente hacia el futuro. La justicia de Noé era tanto de carácter como de linaje. El mandamiento de construir el arca debió sonar a locura absoluta. Pensemos en el contexto. Una civilización avanzada, llena de tiranos Nefilim de fuerza descomunal, que probablemente se reían de cualquier concepto de deidad, y un hombre, Noé, comenzando a construir una gigantesca caja de madera en tierra seca, lejos de cualquier mar, bajo un cielo que aún no conocía la lluvia en el sentido en que la conocemos hoy. El Génesis sugiere que antes del diluvio, la tierra era regada por un rocío o niebla. Noé no solo estaba construyendo un barco, estaba predicando con su trabajo un mensaje de juicio inminente a un mundo que lo consideraba un demente. El proceso de construcción duró, según las tradiciones y el cálculo del tiempo, hasta el nacimiento de sus hijos y la entrada al arca, cerca de 120 años. 120 años de burla constante, de la opulencia y el vicio de la sociedad prediluvio, con los Nefilim caminando entre ellos como gigantes invencibles, desafiando a todo. 120 años en los que la paciencia de Dios se extendió, ofreciendo a través de la obra de Noé una oportunidad de arrepentimiento que fue sistemáticamente rechazada. La fe de Noé no era una fe de un momento, era una resistencia constante contra la marea de la maldad cósmica y la tiranía genética. Él estaba literalmente construyendo su propia salvación y la de la humanidad, mientras el mundo se hundía en la oscuridad. El arca no era un barco elegante, era una fortaleza de supervivencia, diseñada por la ingeniería divina para soportar la ruptura de las fuentes del gran abismo. Y cuando la obra estuvo completa, el Señor mismo dio la orden final y la invitación. La descripción del embarque es de una solemnidad estremecedora. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet,
y las esposas de sus hijos, 8 almas, la última esperanza de la humanidad no contaminada. Luego el desfile silencioso de cada especie de criatura, entrando por designio divino, no por la habilidad de Noé. El mundo exterior, ajeno y burlón, probablemente ni siquiera notó la partida de estos pocos, demasiado ocupados en su propia maldad y celebración. Y entonces, el clímax. El versículo 16 termina con una frase de terror final. Y el Señor le cerró la puerta. La mano de la misericordia se retiró, y la mano del juicio se activó. Noé no selló la puerta. Dios mismo lo hizo. Imaginen el sonido sordo de esa puerta maciza cerrándose. La civilización exterior, que segundos antes se reía de Noé, de repente se enfrenta al terror. Las fuentes del gran abismo se rompieron. El diluvio no fue una lluvia ordinaria, fue una convulsión geológica masiva, el ciclo del agua de la Tierra completamente desestabilizado, aguas subterráneas, aguas cósmicas, todo se unió en una furia líquida, y la lluvia, que nunca antes habían conocido, cayó durante 40 días y 40 noches. Pensemos en el horror absoluto de las masas que se ahogan, no solo los hombres y mujeres malvados, sino también a los Nefilim. Es una imagen de justicia brutal y necesaria. Estos híbridos, estos gigantes, con toda su fuerza sobrehumana, no pudieron resistir la fuerza del Creador. Fueron barridos por la misma agua que cubrió los picos más altos de las montañas. Su existencia, su experimento profano, fue borrado de la faz de la tierra, dejando atrás solo leyendas susurradas y los mitos de los dioses y titanes que lucharon y cayeron. El arca flotaba, una diminuta mota de vida y esperanza, en un mar global de muerte y juicio. Durante 150 días, las aguas prevalecieron. El mundo entero era un vasto y silencioso cementerio acuático. La experiencia dentro del arca no fue un picnic, fue un encierro claustrofóbico de casi un año, con el sonido de la lluvia incesante, el movimiento constante, el olor de miles de animales y, sobre todo, la conciencia de que fuera toda la humanidad, excepto ellos, había perecido. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, la sensación de Noé debió ser una mezcla de alivio y una profunda, profunda soledad. El arca se posó sobre los montes de Ararat, pero el mundo que Noé pisó de nuevo era un planeta estéril, lavado, purificado. La maldad se había ido, la corrupción genética había sido ahogada, pero la semilla del pecado, la inclinación humana hacia el mal, esa permanecía intacta en el corazón de los 8 supervivientes. El diluvio había limpiado el contenedor, pero no había sanado completamente el contenido. Y aquí viene otra parte del terror que nos conecta con el resto de la historia bíblica. La cuestión de si los Nefilim regresaron. La Biblia, en el libro de Números, cuando los espías exploran Canaán, reportan a Moisés: también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El texto hebreo vuelve a usar el término Nefilim, o términos relacionados con ellos, como los Anakim, los Emim o los Refaim. ¿Cómo es posible? Si el diluvio los había borrado a todos, ¿cómo reaparecieron después? Esta es una pregunta que aterroriza a los teólogos. La explicación más inquietante sugiere que la incursión de los hijos de Dios se repitió después del diluvio en ciertas zonas geográficas, o quizás que las esposas de Sem, Cam o Jafet, o la esposa del propio Noé, llevaban algún remanente genético o estaban de alguna manera relacionadas con las líneas contaminadas. Esta última posibilidad es escalofriante, sugiriendo que el mal no fue completamente erradicado en el arca, sino que fue reducido a una dosis manejable. Esto explicaría por qué, en libros posteriores, la batalla contra los gigantes como Goliat se convierte en un tema recurrente. Es la continuación de la guerra de Génesis 6, la batalla por la pureza del linaje humano. El Génesis 6 es, en última instancia, la explicación de por qué el mundo está tan roto. No solo estamos lidiando con la desobediencia de Adán y Eva, sino con una violación de la especie perpetrada por seres interdimensionales.
Es la historia de cómo la Tierra se convirtió en el campo de batalla de una guerra cósmica, con la humanidad como el premio. La lección profunda, más allá del miedo, es triple. Primero, la soberanía de la elección humana. En un mundo de total depravación, donde la maldad era el aire que se respiraba, Noé eligió la rectitud. Su justicia no era solo un atributo pasivo, sino una resistencia activa y prolongada contra la corriente. En la oscuridad más densa, una sola vela de rectitud puede ser suficiente para que el Creador construya su plan de salvación. No importa cuán abrumador sea el mal sistémico que nos rodea, la elección individual de la justicia tiene un peso cósmico. Segundo, la profundidad del mal. El mal, visto a través de la lente de Génesis 6, no es solo un error ético o una falta moral. Es la perversión del diseño mismo de la vida, la contaminación de la fuente. La invasión de los Benei Ha-Elohim nos muestra que el enemigo no está satisfecho con que seamos pecadores. Quiere destruir nuestra esencia, nuestra humanidad, nuestra capacidad de llevar la imagen de Dios. El mal busca la aniquilación genética y espiritual. Tercero, el terror y la ternura de Dios. Ver al Todopoderoso experimentar dolor por su creación es una imagen que debe cambiar nuestra teología para siempre. El juicio del diluvio fue aterrador, sí, pero fue un juicio dictado por el amor. Un amor que decidió sacrificar una creación corrompida para salvar la posibilidad de una redención futura. Dios no es un tirano caprichoso, es un creador herido, cuya respuesta al mal total es un acto de quirúrgica y terrible limpieza para preservar la única línea de vida hacia el Salvador. El diluvio fue el precio que se pagó para asegurar que Jesucristo pudiera nacer un día de un linaje humano puro. Génesis 6 no es un mito. Es el prefacio a la guerra espiritual que todavía libramos hoy. La batalla de la fe es la continuación de la resistencia de Noé. Así como la línea de la humanidad fue atacada entonces, hoy somos atacados en nuestra mente, en nuestra cultura y en nuestro espíritu. El enemigo busca crear un nuevo tipo de híbrido, un ser que es físicamente humano, pero espiritualmente y moralmente indistinguible del mundo que fue ahogado. Busca contaminar el corazón y el alma de la misma manera que intentó contaminar la sangre. El terror de Génesis 6 nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos, ¿estamos construyendo el arca de nuestra fe en medio de la burla de un mundo corrupto? ¿Estamos preservando la pureza de nuestra fe, de nuestra moral, de nuestro espíritu, de la misma manera que Noé preservó la pureza de su linaje? La próxima vez que escuches la historia de Noé, recuerda que no es un cuento para niños sobre animales. Es el registro de una guerra cósmica, de un acto de desesperación divina, de la última oportunidad que se le dio a la humanidad. Y el hecho de que esa guerra, la batalla contra los Nefilim y la simiente de la corrupción, no haya terminado, es la razón por la que debemos permanecer vigilantes, porque la amenaza no es solo el diluvio que pasó, es la corrupción que busca invadirnos hoy. El Génesis 6 es el capítulo más aterrador porque nos obliga a aceptar que hay fuerzas interdimensionales que conspiran activamente contra nuestra existencia y que la única defensa que tenemos es la gracia que encontró Noé, la justicia, la rectitud y la obediencia inquebrantable a la voluntad de aquel que le cerró la puerta a un mundo de gigantes y corrupción. ¿Qué línea, qué verdad, qué conexión con el mal tienes que purgar de tu propia vida hoy para asegurar que tu linaje espiritual esté libre de la contaminación de este mundo? Piensa en ello. Si esta inmersión en la verdad profunda del Génesis te ha abierto los ojos, te pido que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo para seguir desvelando los misterios que la Iglesia moderna ha silenciado. Dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite entender que la Biblia es mucho más profunda y mucho más aterradora de lo que le han enseñado. Y ahora, déjame una pregunta. Si los Nefilim reaparecieran hoy, ¿crees que el mundo los vería como tiranos aterradores o como dioses y celebridades? Tu respuesta podría revelar mucho sobre la corrupción de nuestra propia era.